Voces que forman parte de la noticia. En el contacto telefónico se encuentra el periodista Carlos Rojas. Él es el director del programa de análisis políticamente correcto. Carlos, bienvenido. Carlos Galecio te saluda. Estás en Radio City, en nuestro programa Así Amaneció. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, a las órdenes, un gusto conversar con la audiencia de Radio City. Una de las lecturas de esta elección presidencial podría ser que más del 45%, alrededor del 45% de los votantes no son ni correístas ni anticorreístas. ¿Qué estrategias consideras tú deberán seguir los finalistas para intentar entonces capturar a ese electorado? Bueno, hay que tomar en cuenta también que de esos 4,5 millones de personas que no son ni correístas ni anticorreístas, 2,200,000 personas votaron ya por Daniel Noboa. Es decir, él captó ese 50% de votos de los no correístas. Es decir, tendría que buscar más o menos unos 2 millones de personas más que voten por él. Esos 2 millones, nosotros vimos en Políticamente Correcto, podrían estar distribuidos en gran medida en el electorado de Jan Topic y en otra parte en el electorado de Yacu Pérez, que es mucho menor, como menos de 400,000 votos. Entonces, ahí podrían salir esos otros 2 millones de votos. El problema es que para ganar la presidencia de la República, lo que en realidad está en disputa, Carlos, son 4,200,000 votos. Es decir, hay que ver qué se hace con los 2 millones y pico de votos que le ponen al país la votación de Cristian Zurita, 1,600,000 y pico, y los 700,000 votos de Otto Sonnenholzner, que podrían identificarse en cambio como los candidatos anticorreístas. Y ahí pues está el gran desafío de Noboa, de buscar un equilibrio entre ser un político nuevo, un político alejado de la pugna, pero también responder a esos otros 2 millones de votos de gente que pues está en contra del correísmo. Entonces es un trabajo de malabaristas. 9:05 a.m, Carlos. Ronald te saluda. ¿Tú crees que los votos realmente se endosan o la gente vota por su ideología, por sentimientos, o decide al final en la papeleta cuando la tiene al frente? A ver, yo creo que los votos en gran medida sí son endosables, y me parece que la estructura electoral de estas elecciones, y perdón, Ronald, no te saludé, te mando un abrazo grandísimo. Un abrazo, tú sabes del aprecio y consideración que tengo a ti y a Carlos. Te repito, me parece a mí que en este caso la matriz en la que está, en la que funcionaron las elecciones, me parece que sí nos permite orientar en cierta manera un buen nivel de endoso. Yo creo que los votantes de Zurita, que fueron los que llegaron terceros en estas elecciones, sí van a votar sí podrían tener un voto un poco más ideológico, y en este caso pues me atrevería a suponer que podría ser por Daniel Noboa. ¿Por qué razón? Porque el voto de Zurita es un voto muy anticorreísta, y yo no sé, y un voto de gente adulta, de gente mayor que está por encima de los 48, 50 años, que tienen una visión mucho más marcada de la política. Entonces yo creo que ahí, en ese 1,640,000 votos que sacó Zurita, creo que está buena medida de las posibilidades de triunfo de Daniel Noboa. Los 700,000 votos de Otto podrían también ir por esa lógica, pero quizás ahí hay una votación un poco más líquida. Y me parecería que al menos un 50% de esta votación de Topic podría también ser algo más endosable. Eso si comparamos incluso con las elecciones del año 2021, en donde Lasso, que era un candidato mucho menos querido, si se podría decir, en el espectro electoral, logró captar muchos votos del centro político y de la misma izquierda, a pesar de que él no era un candidato muy querido por esas zonas, y a pesar de que en esa ocasión los votos de Yacu Pérez, que eran los votos indígenas como tal, estaban en disputa, y la mayor cantidad de esos votos ayudaron a Lasso. Entonces creo que ahora, sin una tercera fuerza que es la indígena, y más bien esta tercera fuerza anticorreísta muy fuerte, se podría pensar que sí hay un nivel de endoso interesante. Carlos, ¿tú crees que el candidato Noboa, en el hipotético caso de que llegue a la presidencia de la República, ¿no crees que le puede suceder lo mismo que le sucedió a Guillermo Lasso, que su fuerte de no hacer
política dentro de la política lo lleva a una crisis en la que estamos metidos. Es decir, creo que de pronto el candidato Noboa no tiene esa fuerza o esa experiencia política para hacerle frente al país. Mira, a mí más bien me parece que por ese lado yo creo que puede haber, si es que Daniel Noboa llegara a la presidencia de la República, que es todavía una apuesta que todavía no sabemos, hay que ver cómo avanza la campaña electoral. Yo creo que él va a tener un mejor nivel de gobernabilidad en la Asamblea que Lasso, porque yo creo que él es un hombre que va a confrontar menos. Yo creo que Lasso confrontó demasiado, creo que le metió demasiado mano a la política desde y lo el hizo día con uno. muchos errores. Me parece a mí que el gran problema y el gran desafío de Daniel Noboa, en el que sí va a tener que aprender mucho de lo que ocurrió con Lasso, es en el manejo de la administración pública, Ronald. Yo creo que ahí se esconde el secreto del éxito de un presidente. Si Noboa comete los mismos errores, si no entiende cómo funciona el sector público como le ocurrió a Lasso, yo creo que su gobierno podría atravesar serios problemas. Y me parece que ese es un desafío mucho más grande que el político, porque yo creo que si Lasso hubiera dado mejores resultados de administración pública, la gente hubiera incluso eso puesto por delante y hubiera justificado muchas de las disputas políticas que el mismo Lasso no supo administrar. Carlos, llama la atención, sin embargo, que estos principales líderes políticos que han captado una gran cantidad de votantes no hayan definido de frente su posición respecto a la segunda vuelta. Debemos entender que esto tiene que ver con los acuerdos legislativos que se quieran alcanzar al interior, evidentemente, de la Asamblea, o por dónde va la cuestión. ¿Por qué no de frente decir por quiénes deben votar quienes decidieron por una u otra tendencia en la primera vuelta? A ver, yo creo que ahí hay dos temas. Hemos estado escuchando las últimas semanas a muchos estrategas, gente que hace campaña, que dicen que los candidatos que hacen alianzas se parecen a los políticos y que esos políticos son los que terminan siendo repelidos por la población. Es decir, a la gente no le gusta este tipo de alianzas porque suenan a componente. Entonces yo entendería que sobre todo la votación de Zurita y la votación de otros que han sido mucho más prudentes al decir que van a apoyar, por ejemplo, a Noboa o a Luisa, me parece a mí que es un poco como para que por ellos no pase un nivel de estrés determinar la candidatura. El único que ha dicho voy a votar por Noboa es Topic, y creo que ahí el Partido Social Cristiano terminó inclinándose a favor de él. Veamos qué tan genuina es ese apoyo. Hay que ver que el comunicado que se suscribió la semana pasada estaba suscrito por la secretaria, me parece que era del Partido Social Cristiano. Ahí no estaban las firmas ni de Jaime Nebot ni de Alfredo Serrano, que a mí me llamaron mucho la atención porque creo que un tema de esos ameritaba una suscripción de un nivel mayor, pero bueno, entenderíamos que es una decisión oficial. Pero me parece a mí que eso es por un lado. Y por otro, el tema legislativo sí es una caja de Pandora muy difícil ahorita entender qué va a ocurrir, porque me parece a mí que el correísmo llega muy fortalecido como para poder captar la administración de la Asamblea. Le faltarían apenas quizás 19 votos, 15 votos, 17 votos para tener 70 y poner presidente. Y yo no sé si Daniel Noboa estará en la capacidad para estos 18 meses de tratar de forzar una serie de acuerdos con un montón de fuerzas que le permitan ir sumando 14 votos de él, 30 de los de Construye, más 14 de los 18 de los socialcristianos. Y yo creo que esa suma agónica de votos le puede pasar una terrible factura a Daniel Noboa. Entonces me parece a mí que habría que esperar qué es lo que Daniel Noboa, si es que él llegara a la presidencia de la República, obviamente tiene en su cabeza frente a cómo conducir la Asamblea. A lo mejor él prefiera que el correísmo coopte la Asamblea y más bien él trabaje con cierto nivel de coordinación, de respeto a esa instancia, porque lo contrario sería insistir en lo que hizo Lasso, y yo creo que haber forzado de tal manera esas mayorías para neutralizar al correísmo le terminó pues sepultando a Lasso y a las otras fuerzas que
que se autoeliminaron en estas elecciones. Me refiero a Pachacuti y Izquierda Democrática, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas lecciones que aprender y quizás en eso deba ser mucho más prudente Noboa. Carlos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, un saludo a ustedes, un abrazo. Era Carlos Rojas, periodista y director del programa de análisis políticamente correcto. Son las 9:13 minutos.